No deberías estar escuchando a los profetas del fin del mundo que hay por todo Internet. Cada vez hay más personas que están hablando de todo tipo de teorías sobre el fin de los tiempos, y muchas de ellas no son bíblicas. Algunos dicen que el anticristo ya ha aparecido, que la batalla de Gog y Magog ha comenzado, o que tal político es el anticristo, y que este es el próximo movimiento del diablo en la tierra. Hay muchos mensajes llenos de desgracias, pesimismo y falsedades. Sin embargo, quiero compartir contigo lo más importante que la Biblia nos dice sobre el fin de los tiempos. Cuando se le preguntó a Jesús sobre los últimos días, el primer signo del que advirtió no fue sobre guerras o una invasión demoníaca de ángeles caídos, ni sobre el rapto o alguna clase de plaga. En Mateo 24:4, Jesús nos da 7 palabras que señalan el comienzo del fin. Cuídense de que nadie los engañe. Jesús señaló el engaño como el primer signo que anunciaría la llegada de la eternidad. De todas las cosas que podría haber dicho, ¿por qué eligió el engaño? ¿Por qué no algo más impactante como nación se levantará contra nación y reino contra reino? O habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares, o que los cristianos serían perseguidos y silenciados en todo el mundo. Estas cosas ciertamente ocurrirán, pero no fue lo primero que Jesús mencionó. ¿Por qué? Pues si lo piensas, la mayoría de los signos del fin de los tiempos afectarán a las personas exteriormente, más que interiormente. Por ejemplo, las guerras y los rumores de guerras tienen un efecto externo, ya que destruyen la infraestructura y alteran la vida normal. Las hambrunas o pestes también tienen un efecto externo, amenazando vidas y poniendo en riesgo la salud y el bienestar. Pero el engaño tiene un efecto interno, y diría que es mucho más peligroso, ya que tiene consecuencias eternas. Cuando alguien cree en un falso profeta y es engañado, puede vivir en un país en paz, puede pasar su vida sin experimentar hambre o pestes, pero su destino eterno es el infierno. Por eso, creo que la advertencia más importante y la primera que nos da Jesús es que debemos cuidarnos de que nadie nos engañe, porque las consecuencias de ser engañado son mucho más graves que cualquier guerra o hambruna. En los próximos momentos quiero mostrarte por qué los llamados celebridades de la fe no deberían ser ejemplos a seguir o personas en las que confíes. Y, en segundo lugar, quiero explicarte que, al final del día, no se trata de quién eres o qué tienes, sino de tu relación personal con Jesucristo. Uno de los sellos de los últimos tiempos que podemos observar es el abandono de las creencias doctrinales y morales. Entre 2019 y 2020, Kanye West proclamó públicamente su fe y su conversión al cristianismo. Apareció en algunas iglesias muy conocidas e incluso en un evento llegó a decir: «Quiero que sepan que no estoy aquí para entretenerlos esta tarde. Estamos aquí para difundir el Evangelio. Soy un converso reciente». Sin embargo, unos años más tarde, empezamos a ver titulares como «Kanye West afirma ser el nuevo Jesús en un nuevo álbum de contenido gráfico sexual». Kanye West dice que tiene problemas con Jesús tras oraciones no respondidas. Y Kanye West renuncia a la fe cristiana y se llama a sí mismo Dios. Entonces, o esta persona nunca fue verdaderamente cristiana a pesar de lo que parecía, o estaba luchando con dudas intensas y rebelión, pero sigue siendo cristiana. O tal vez era cristiana, pero se ha alejado de la fe. Solo Dios conoce las respuestas a esto, pero al final del día debes recordar que solo porque alguien diga el nombre de Jesucristo no significa que estén salvados o que tengan una relación real con Él. Así que nunca te apresures en poner a nadie en un pedestal, especialmente a aquellos que están en el centro de atención. Aquí hay un versículo de la Biblia que debes tener en cuenta. 1 Juan 2:19 dice: «Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros».
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como personas, nunca debemos anclar nuestra fe en los demás, sino en Dios. No deberíamos seguir a una celebridad o pastor solo porque ellos lo dicen. Nunca debemos vincular a Dios con una persona individual que tenga influencia o riqueza. En estos últimos tiempos veremos una gran apostasía, lo que literalmente significa un alejamiento de la fe. Este alejamiento puede ocurrir de dos formas. Uno puede apartarse de la verdad de la Biblia, lo que se llama apostasía doctrinal, o también puede haber una apostasía moral, donde una persona se desvía de las instrucciones morales de las Escrituras. Creo que en estos últimos días veremos que la decadencia de la moralidad se hará más evidente. Las palabras del apóstol Pablo describen vívidamente las actitudes y comportamientos que prevalecerán en los últimos tiempos. La gente será amadora de sí misma, amante del dinero, orgullosa, arrogante, abusiva, desobediente a sus padres, ingrata, impía, sin corazón, irreconciliable, calumniadora, sin dominio propio, y la lista sigue. En todo el mundo hoy en día, los cristianos no pueden evitar notar la disminución constante de personas que asisten regularmente a la iglesia o que abiertamente profesan la fe cristiana. Antes, los negocios cerraban los domingos, los empleados tenían el día libre para ir a la iglesia y asistir a los servicios religiosos parecía algo común entre nuestros conocidos. Los tiempos han cambiado. Cuando le digo a la gente que prefiero tener los domingos libres para asistir a la iglesia, parece que algunos se ofenden porque me considero religioso. ¿Qué está sucediendo? A medida que el fervor y el entusiasmo por la fe cristiana disminuyen a nuestro alrededor, la hostilidad y el rechazo hacia Cristo y sus enseñanzas parecen aumentar. ¿Es justo decir que la religión está muriendo? No. Esta no es una evaluación justa. La religión sigue viva, pero las personas han cambiado sus prioridades. Hoy en día, las personas están más preocupadas por cómo pueden beneficiarse personalmente y menos preocupadas por cómo pueden servir humildemente a Dios y a los demás. La religión sigue siendo prevalente, pero el objetivo ya no es amar a Dios y a nuestros prójimos. Sostengo que hay una nueva religión que está tomando control en la vida de las personas hoy en día. Y esta religión es contraria a los valores y enseñanzas de las generaciones anteriores, e incluso a las propias enseñanzas de Cristo que apreciamos. Esta nueva religión emergente es la religión del ego. Muchos cristianos y algunas iglesias afirman que su principal propósito en la vida es honrar a Cristo, pero ¿es esto cierto? ¿Sus acciones realmente respaldan esto? Diría que muchos están convencidos de que ponen a Cristo en primer lugar en sus vidas. Pero esta religión emergente del ego ha crecido de manera sutil, como cuando Eva fue engañada en el jardín del Edén. Temo que muchos hoy en día han caído en la trampa de esta mentalidad egoísta. Muchas personas buscan escuchar cosas de la Biblia que les hagan sentir bien, pero no se detienen a considerar si esas cosas son verdaderas. Hoy en día, parece que los cristianos y los no creyentes están de acuerdo en una cosa. Lo más importante en la vida es la felicidad. Pero, ¿qué dice la Biblia? Jesús nos ilumina perfectamente en Mateo 16, 24 a 26 sobre cuál debe ser nuestro verdadero enfoque en la vida. En el versículo 24, la Biblia dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesús es muy claro en lo que está diciendo aquí. Si la gente quiere seguir a Cristo, como muchos dicen que quieren, deben estar dispuestos a dejar de lado lo que desean y dedicarse a lo que Dios desea. Esto es extremadamente impopular hoy en día. La religión del ego enseña que nuestra felicidad, nuestros sueños y nuestro confort son lo más importante que podemos perseguir. Aunque esta idea puede sonar bien a primera vista, está minando sutilmente los cimientos del ministerio de Cristo.
Es difícil convencer a alguien de que debe poner a Dios en primer lugar en una sociedad que constantemente les transmite lo contrario. Las personas están constantemente bombardeadas con anuncios de nuevos productos que comprar, presionadas en el trabajo para ser las mejores, o escuchan música que glorifica la felicidad por encima de lo correcto y saludable. Cuando las personas siguen viviendo con este enfoque en sí mismas y pierden de vista a Dios, el resultado siempre es vacío. Considera la sabiduría que nos da el libro de Proverbios. En Proverbios 30, 7-9 dice: «Dos cosas te pido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. No sea que lleno te niegue y diga: ¿quién es el Señor? Zrenia, o que siendo pobre robe y deshonre el nombre de mi Dios». La religión del ego nos enseña a buscar siempre más y más. Cada año sale un nuevo modelo de automóvil popular al mercado y la gente hace todo lo posible por comprarlo. Cada año aparece un nuevo teléfono móvil y las personas cuentan hasta el último centavo para asegurarse de ser los primeros en tener ese nuevo dispositivo. Pero ¿cuántas veces las personas se detienen a pensar que el coche y el teléfono que ya tienen están bien? ¿Por qué nunca están satisfechas? Es porque sienten que merecen esos nuevos productos y a menudo están tan centradas en sí mismas que no se dan cuenta de que hay preocupaciones mucho más importantes en la vida. Los objetos materiales que buscan elevar su estatus social son una ilusión falsa de felicidad y nunca satisfarán realmente a nadie. La Biblia nos enseña que la verdadera felicidad y satisfacción se alcanzan cuando una persona busca a Dios por encima de todo. Proverbios 30 nos advierte que el deseo de obtener cosas, ya sea que las queramos o las necesitemos, no debe tener prioridad sobre nuestra relación con Dios. ¿Vale la pena estar lleno de comida, bebida y lujos si eso implica negar a Dios? ¿Es vivir como un ladrón para conseguir lo que deseamos un precio justo si eso significa deshonrar el nombre de Dios? La respuesta es no. En su lugar, nuestra prioridad debe ser pedirle a Dios la cantidad justa de lo que necesitamos o queremos y estar contentos con lo que Él decida darnos. En un mundo que da prioridad a la autopreservación, la Biblia nos confronta con una verdad difícil de aceptar. Esta idea puede parecer contradictoria, pero se encuentra mucha paz y alegría cuando se acepta por fe. El simple acto de soltar incluso nuestras propias vidas es la clave para encontrar el verdadero propósito de nuestras vidas. La religión del ego enseña que el objetivo principal en la vida es descubrir quién eres y cumplir ese destino egoísta. Sin embargo, lo que vemos en las propias palabras de nuestro Salvador es que la disposición a dejar a un lado nuestra vida y propósito es exactamente lo que nos ayuda a encontrar nuestra verdadera vida y propósito. Esto es posible porque nuestra identidad está en Cristo. Cuando le damos a Cristo el lugar de autoridad que se merece, entendemos que cualquier valor que tengamos proviene únicamente de Él, no de nosotros mismos. Ahora, alguien podría sentirse tentado a preguntar: ¿estás diciendo que mi seguridad no es importante para Dios? ¿Cómo es posible que tenga que estar dispuesto a perder mi vida por Él? Debemos entender que, aunque Dios nos cuida, nos protege y nos bendice, nada de eso es obligatorio para Él. Lo hace porque nos ama, no porque tenga que hacerlo. También debemos entender que Dios puede permitir que pasemos por pruebas, dificultades e incluso que perdamos nuestras vidas si eso sirve para darle gloria. La manera en que respondemos a esta verdad es un buen indicador de cuánto hemos sido influenciados por esta mentalidad de adoración al ego. A lo largo de la Biblia vemos hombres y mujeres de Dios que vivieron con una calidad de vida mucho más baja que la nuestra. Vemos al pueblo de Dios siendo humillado, agredido físicamente e incluso asesinado.
Hoy en día, la mayoría de las personas apenas estaría dispuesta a incomodarse por Dios y mucho menos a sufrir daño físico o a sacrificar sus vidas. Incluso ahora, mientras digo que soy seguidor de Cristo, la idea de perder mi vida o sufrir dolor por mi fe me aterra. Es algo en lo que debo trabajar y estoy seguro de que no soy el único. Pero cuando leemos las Escrituras, una y otra vez encontramos pequeñas pistas de que Dios quiere que pongamos nuestras prioridades en orden. Estamos más preocupados por nosotros mismos o por Dios y su propósito. Fíjate que Dios permitió que el apóstol Pablo soportara un problema de salud para evitar que se volviera arrogante. Aunque Pablo le pidió a Dios varias veces que le quitara ese aguijón en la carne, Dios eligió dejar que continuara con ese problema. Vemos un escenario similar cuando Job pierde su riqueza, sus hijos y su salud a manos de Satanás. Dios permitió que esto sucediera, al igual que permitió que Pablo soportara su enfermedad. Dios se preocupa por Pablo. Dios se preocupa por Job. Por supuesto que sí, y mucho, pero nunca prometió que la vida sería fácil, cómoda o segura para su pueblo. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios tampoco nos prometió seguridad. Debemos estar dispuestos a perder nuestras vidas si eso es lo que Dios desea de nosotros. No tenemos que entenderlo, pero sí debemos obedecer. El mundo nos enseñará que debemos hacer lo que nos hace felices y vivir según lo que percibimos como nuestro destino, pero eso es falso. Lo que realmente importa es someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas y lo que le dará gloria a Él. Debemos resistir esta religión emergente que busca exaltarnos por encima de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Si esta noche, al llegar a casa, te quedas dormido y en medio de la noche te despierta el sonido de una trompeta como nunca habías escuchado, y en un abrir y cerrar de ojos se produjera el rapto, ¿te despertarías aterrorizado y lleno de miedo, o te despertarías con alegría y expectativa, sabiendo que estás en paz con Dios, sabiendo que todas tus cuentas con Él están saldadas? Muchos estarán ocupados con sus asuntos cotidianos. Algunos estarán en el metro volviendo a casa después del trabajo. Los adolescentes estarán en el cine a punto de ver la última película de Marvel. Los médicos y enfermeras estarán entrando y saliendo de sus turnos, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos y permanezcan en la tierra serán llevados entre las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Imagina a dos personas trabajando en sus cultivos en el jardín, arando, deshiervando, plantando o cosechando. El sol brilla intensamente sobre sus frentes sudorosas, pero la conversación es escasa. De repente, uno desaparece sin ningún aviso y el otro se queda horrorizado mientras las herramientas caen al suelo sin nadie que las sostenga. El agricultor solitario finalmente se da cuenta de que todas esas historias que había escuchado durante años eran verdaderas. Ahora está solo, esperando los eventos aterradores del período de la tribulación. Dos mujeres estaban trabajando para reunir los suministros necesarios para hacer su ración semanal de pan. Mientras la masa, cubierta de polvo de harina, se colocaba sobre la tabla desgastada para amasar, una de las mujeres desapareció en el aire, dejando su ropa caer al suelo, atravesando la nube de harina que flotaba en el aire. La otra mujer se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía, mientras su respiración se aceleraba y las palabras de una conversación lejana resonaban en su mente. Por favor, no esperes, debes estar lista. No puedes prepararte cuando ocurra, porque el rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Imagina el caos en la tierra cuando esto suceda. Imagina los noticieros informando que millones de personas han desaparecido, aparentemente evaporadas en el aire. Piensa en el horror de aquellos cristianos que sabían exactamente lo que acababa de suceder, viendo sus rostros aterrados al darse cuenta de que se quedaron atrás. Sí, habían oído hablar de Jesús, podían recitar la palabra de Dios,
pero no estaban en paz con Él. Vivían una vida doble, con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Tenían una mano en la Biblia y la otra en el mundo. Un pastor dijo que después del rapto, las iglesias estarán llenas de personas desesperadas, llorando, porque sabrán lo que ha ocurrido, entenderán que han sido dejadas atrás y también sabrán lo que está por venir. Quizás te preguntes, ¿qué sucede después del rapto? La Biblia nos advierte sobre un tiempo en el que el anticristo tomará el poder y engañará a las masas. Las personas se verán obligadas a recibir una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender cualquier cosa. Esta marca representará lealtad al anticristo y quienes se nieguen a recibirla no podrán participar ni funcionar en la sociedad. Imagina un mundo en el que no puedas comprar ni siquiera una barra de pan o un litro de leche sin la marca de la bestia. Imagina estar completamente apartado de la sociedad, viéndote obligado a vivir de la tierra solo para sobrevivir. Además, el cristianismo será prohibido y los creyentes enfrentarán persecución e incluso la muerte por su fe. La presión para rendirse ante el anticristo será intensa. Las familias se dividirán cuando sus seres queridos elijan recibir la marca y se aparten de Dios. Escucha cómo la Biblia describe los eventos que ocurrirán en esos días. En Apocalipsis 13, 14 a 17 se dice: «Y con todos los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Ordenó a la gente hacer una gran estatua de la primera bestia, que había sido herida de muerte y había vuelto a la vida. Luego se le permitió darle vida a la estatua para que hablara, y la estatua ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia, o el número que representa su nombre. Imagina un mundo en el que no puedas orar ni adorar a Dios abiertamente sin temor a ser atrapado y castigado. Imagina tener que esconder tu fe y tus creencias sin saber en quién confiar. Además, todos, tanto grandes como pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, necesitarán una marca para comprar y vender, lo que significa que habrá algún tipo de moneda mundial controlada por el anticristo. Todas las transacciones financieras serán monitoreadas y controladas, y quienes se nieguen a conformarse no podrán participar en la sociedad. Ese mundo será uno de oscuridad, miedo y desesperación. Así que, si puedes escuchar mi voz hoy, te animo a que pongas a Jesús en primer lugar en tu vida. Debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios para poder reconocer las señales de los tiempos y estar preparados para lo que vendrá. Debemos permanecer vigilantes y atentos, probando todo contra la verdad de la palabra de Dios. El mundo después del rapto será un lugar oscuro y aterrador. ¿No sería mejor estar preparados ahora? ¿No sería más prudente estar listos todo el tiempo, viviendo en un estado constante de preparación para no ser sorprendidos? La Escritura nos pide eso, y Jesús nos lo manda. Por tanto, estad atentos, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, habría estado despierto y no habría permitido que su casa fuera robada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Si reflexionamos sobre estas palabras, podemos ver que la advertencia de Jesús no solo se refiere a un evento futuro, sino a un llamado constante a estar espiritualmente despiertos. La vida diaria puede fácilmente arrastrarnos hacia rutinas mundanas, distracciones y comodidades que nos hacen perder de vista lo verdaderamente importante.
Este llamado a la vigilancia nos recuerda que no se trata solo de estar preparados para el final de los tiempos, sino de vivir con propósito cada día, asegurándonos de que nuestras acciones, pensamientos y decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Imagina cómo sería vivir en un estado constante de preparación espiritual. No sería un estado de ansiedad o temor, sino más bien un enfoque deliberado en las cosas que realmente importan. En lugar de preocuparnos por acumular riquezas, buscaríamos oportunidades para servir a los demás. En lugar de centrarnos en nuestros propios deseos y necesidades, buscaríamos cómo cumplir con los planes que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Jesús nos enseñó a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y esto no es solo un mandamiento, es una forma de vivir. Sería más fácil perdonar a quienes nos han ofendido, pues comprenderíamos que nuestra vida aquí es temporal y que lo que realmente tiene valor es el impacto eterno que dejamos en las personas. Trataríamos de vivir en paz con los demás, sabiendo que cada acción cuenta y que Dios ve no solo lo que hacemos, sino las intenciones de nuestro corazón. El apóstol Pablo también nos insta a ser conscientes de nuestra fe, recordándonos en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos muestra que la batalla que enfrentamos no es visible, pero es muy real. Cada día hay una lucha por nuestras almas, por nuestras mentes y por nuestras decisiones. Es en este contexto que debemos entender la importancia de la vigilancia. No se trata solo de esperar pasivamente a que suceda algo, sino de tomar una postura activa en nuestra fe. Esto implica fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, del estudio de su palabra y de rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen en el camino. La vigilancia implica discernir lo que sucede en nuestro alrededor, no solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual, reconociendo las influencias que buscan alejarnos de Dios. Al estar preparados, también estamos más equipados para enfrentar las pruebas que inevitablemente vendrán. En el mundo actual, es fácil dejarse llevar por las corrientes de la cultura, los medios y las presiones sociales. Vemos cómo el entretenimiento y los estilos de vida populares nos empujan a enfocarnos en el yo, a buscar gratificación inmediata y a ignorar las necesidades de nuestra alma. Pero si estamos atentos, seremos capaces de reconocer estas distracciones y mantenernos firmes en nuestra fe sin dejarnos arrastrar por las tendencias que nos rodean. El apóstol Pedro nos exhorta en 1 Pedro 5:8 a ser sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta es una advertencia seria sobre la constante amenaza de ser seducidos por el mal. No siempre es fácil mantenerse firmes cuando el mundo parece avanzar en una dirección contraria a los principios cristianos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos estar alerta, firmes en la fe y preparados para lo que venga. Cada día, al despertar, podríamos comenzar con una oración simple pero profunda. Señor, ayúdame a estar listo, a vivir hoy de una manera que te honre y a reconocer tu voluntad en cada momento. Con este enfoque, estaríamos siempre listos, no solo para el regreso de Cristo, sino para cualquier desafío que la vida nos presente. Estar listos también significa reconocer que cada interacción con otra persona puede ser una oportunidad para mostrar el amor de Dios, para ser un reflejo de su gracia y misericordia. Conforme continuamos esta jornada de preparación espiritual, surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos cayendo en la complacencia? Vivir preparados requiere más que un simple conocimiento de la palabra de Dios.
requiere acción. Santiago 1:22 nos advierte que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. Es fácil leer las Escrituras, asentir con la cabeza y seguir con nuestras vidas como si nada hubiera cambiado. Pero si realmente comprendemos la urgencia del mensaje de Cristo, nuestras vidas deberían reflejarlo. Parte de estar siempre preparados implica evaluar regularmente nuestro caminar con Dios. A veces podemos pensar que estamos bien, que nuestras acciones son suficientes, pero es esencial tomarse el tiempo para reflexionar honestamente sobre nuestras prioridades. ¿Estamos dedicando tiempo de calidad a nuestra relación con Dios? ¿O permitimos que las preocupaciones diarias ocupen la mayor parte de nuestro tiempo y energía? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Estas preguntas nos ayudan a mantenernos enfocados y vigilantes. Además de la oración y el estudio bíblico, otro aspecto crucial de nuestra preparación es el arrepentimiento. A menudo, el arrepentimiento es visto como algo que solo sucede cuando cometemos un pecado grave, pero en realidad es un proceso continuo de alinearnos con la voluntad de Dios. No somos perfectos, y todos los días tomamos decisiones que pueden alejarnos de Dios, aunque sea ligeramente. El arrepentimiento nos permite volver a recalibrar, corrigiendo el curso cuando hemos comenzado a desviarnos. El salmista, en el Salmo 139, 23 a 24, pide a Dios que lo examine y revele cualquier camino incorrecto en su vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este es un recordatorio de que la vigilancia espiritual no solo se trata de estar preparados para los eventos externos, sino también de cuidar nuestro corazón, nuestras intenciones y pensamientos. La comunidad también juega un papel vital en nuestra preparación. No estamos llamados a caminar solos en la fe. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos y nos insta a exhortarnos unos a otros y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El apoyo de otros creyentes nos fortalece, nos desafía a crecer y nos ayuda a rendir cuentas cuando estamos tentados a desviarnos. En la comunidad podemos compartir nuestras luchas, orar los unos por los otros y ayudarnos mutuamente a estar vigilantes y listos. Imagina a una comunidad de creyentes que vive con este enfoque constante en estar preparados. No sería una comunidad llena de temor o ansiedad por el futuro, sino de confianza, gozo y paz, sabiendo que están en las manos de Dios. Sería una comunidad que, al estar tan en sintonía con la voluntad de Dios, irradiaría su amor a todos los que la rodean. La luz que proviene de una fe viva, activa y vigilante no puede ser ignorada y atraería a aquellos que aún no conocen a Cristo. Por otro lado, debemos ser conscientes de los peligros de vivir en un mundo que nos ofrece distracciones constantes. Las distracciones no siempre vienen en forma de pecado evidente. A veces son simplemente las preocupaciones diarias que nos apartan de nuestro propósito principal. Jesús, en la parábola del sembrador, Mateo 13, nos advierte que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas pueden ahogar la palabra de Dios en nuestros corazones, impidiéndonos dar fruto. Vivir en un estado de preparación también significa aprender a discernir esas distracciones. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades cotidianas, sino de manejarlas con la perspectiva correcta. Cada día tiene sus propios retos y demandas, pero si mantenemos nuestra mirada fija en Cristo, Él nos dará la sabiduría para manejarlas sin permitir que nos desvíen de nuestro propósito. En Lucas 21, 34-36, Jesús nos advierte que no nos dejemos atrapar por los placeres de la vida y las preocupaciones de este mundo, porque su regreso será repentino y debemos estar vigilantes.
Esta advertencia nos recuerda que la preparación no se trata solo de lo que hacemos externamente, sino de cómo nos mantenemos conectados con Dios internamente. Cada acto de servicio, cada oración, cada momento de reflexión en la palabra de Dios es una forma de estar listos. No sabemos cuándo sucederá el rapto o el regreso de Cristo, pero sabemos que su llamado es claro. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Vivir en este estado de constante preparación no es vivir con miedo, sino con una esperanza profunda. Nos impulsa a vivir una vida con propósito, una vida que da testimonio de nuestra fe y del amor de Dios al mundo que nos rodea. Este llamado a la vigilancia nos desafía a no postergar nuestro compromiso con Dios. No debemos esperar hasta mañana para hacer lo que sabemos que Dios nos pide hoy. Es posible que no haya una segunda oportunidad para enderezar nuestros caminos o para cumplir con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos enfrentar una realidad difícil que muchos de nosotros hemos estado evitando. Nos han mentido. Este mundo, bajo la influencia del enemigo, nos ha engañado haciéndonos creer que esta vida terrenal es lo único que importa. Desde el día en que nacemos, somos bombardeados con mensajes que enfatizan la importancia del éxito mundano y la ganancia material. Nos dicen que vayamos a la escuela, consigamos un buen trabajo, compremos una casa, nos enamoremos y acumulemos riquezas. Aunque estas cosas no son malas en sí mismas, el énfasis que se les da a menudo nos ciega ante las verdades más profundas de nuestra existencia. La Biblia nos advierte sobre el engañador, Satanás, quien es descrito como el Dios de este mundo y el príncipe del poder del aire. Estos títulos no son solo palabras, revelan el alcance de la influencia de Satanás sobre este mundo. Él tiene un grado significativo de control y lo usa para mentirle a las masas. Su mayor engaño es convencernos de que esta vida es lo único que importa, que nuestro enfoque principal debe estar en los asuntos terrenales y el éxito material. Esta mentira ha infiltrado incluso nuestras iglesias. Hoy en día, muchos sermones se centran en cómo Dios puede mejorar nuestras vidas en este mundo, cómo puede darnos avances, más dinero, mejores coches, casas más grandes o un cónyuge. Aunque Dios se preocupa por nuestras necesidades terrenales, el énfasis excesivo en estos asuntos nos distrae de lo que realmente importa. Pasamos el 99% de nuestro tiempo de oración pidiendo cosas relacionadas con esta vida porque nos han mentido. Pero permíteme ser claro, en tu lecho de muerte, ¿qué será lo que realmente importará? Cuando estés enfrentando el final de tu viaje terrenal, no estarás rezando por un coche nuevo, una casa más grande o más dinero en tu cuenta bancaria. No te preocuparás por tu trabajo o tu estatus social. En cambio, tus pensamientos y oraciones se centrarán en el estado de tu alma. Estarás preguntando, ¿estoy salvado? ¿Estoy en paz con Dios? Esta es la verdad sin editar sobre este mundo. Satanás nos ha mentido, haciéndonos priorizar lo temporal sobre lo eterno. El Evangelio de la prosperidad ha propagado aún más esta mentira, haciéndonos creer que podemos tener todas las riquezas del mundo y todo de Dios al mismo tiempo. Pero Dios no es Papá Noel. No está aquí para cumplir todos nuestros deseos materiales. Lo que más importa es nuestra salvación. Imagina estar en tu lecho de muerte. ¿Encontrarás consuelo en tener un Ferrari en el garaje, un bolso Prada, una casa de 5 habitaciones o millones en el banco? No. En ese momento, lo único que importará es si estás salvado.
La acumulación de riqueza y estatus se desvanecerá en comparación con el destino eterno de tu alma. Estarás pensando: Dios, solo quiero estar bien contigo. Satanás ha glamorizado a los hombres de negocios y el éxito mundano hasta tal punto que incluso nuestros jóvenes aspiran a ser como Elon Musk o Jeff Bezos. Necesitamos alcanzar un nivel de madurez cristiana en el que nuestras oraciones estén llenas de gratitud por nuestra salvación, donde lo más importante para nosotros no sean las bendiciones materiales que recibimos, sino el hecho de que somos salvos por la gracia de Dios. Este mundo te ha mentido, convenciéndote de enfocarte en el aquí y ahora, pero debemos fijar nuestros ojos en la eternidad. La verdad es que esta vida es efímera. Santiago 4:14. Nos recuerda que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estamos aquí por un corto tiempo y luego enfrentamos la eternidad. Lo que importará en ese momento no serán las posesiones que hayamos acumulado o el estatus que hayamos alcanzado, sino nuestra relación con Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 6:19-21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones irrumpen y roban. Pero acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no irrumpen ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nuestro enfoque debe estar en acumular tesoros en el cielo, no en acumular riquezas y posesiones aquí en la tierra. Esto no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades o que no podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, pero sí significa que debemos mantener nuestras prioridades en orden. Nuestra principal preocupación debe ser nuestra vida espiritual. La salud y nuestra relación con Dios deberían ser nuestra prioridad. Todo lo demás debe ser secundario. Pensemos en la cantidad de tiempo que el estadounidense promedio pasa en las redes sociales. Esto nos ayudará a comprender hasta qué punto el engaño ha permeado nuestras vidas diarias. Las estadísticas son impactantes. El estadounidense promedio pasa más de 2 horas al día en plataformas de redes sociales, lo que equivale a más de 700 horas al año dedicadas a desplazarse, dar me gusta, comentar y compartir. Veamos más de cerca cómo se distribuye este tiempo. Facebook sigue siendo una de las plataformas más populares, con su amplia gama de funciones y su flujo interminable de actualizaciones. Los usuarios pasan aproximadamente 30 minutos diarios en la plataforma, lo que suma alrededor de 182.5 horas al año por usuario. Este tiempo considerable se invierte a menudo en interactuar con contenido que enfatiza el éxito material, los logros personales y las preocupaciones mundanas. Instagram, con su interfaz visualmente atractiva y el atractivo de los influencers, capta un promedio de 29 minutos al día de sus usuarios. Esto significa que cada año una persona pasa alrededor de 176 horas en Instagram, absorbiendo imágenes y videos que a menudo glorifican un estilo de vida centrado en las apariencias y las posesiones. WhatsApp, aunque es principalmente una aplicación de mensajería, también influye en cómo usamos nuestro tiempo. El usuario promedio pasa alrededor de 28 minutos al día en WhatsApp, totalizando 170 horas al año. Aquí también, las conversaciones a menudo se centran en nuestras preocupaciones y deseos terrenales inmediatos. X, anteriormente conocido como Twitter, con sus actualizaciones rápidas y noticias en tiempo real, capta alrededor de 31 minutos del día de un estadounidense, lo que lleva a unas 189 horas al año. Esta plataforma, aunque útil para mantenerse informado, también nos bombardea con información y opiniones que mantienen nuestro enfoque firmemente en el mundo presente. Cuando consideramos estas cifras, queda claro cuánto de nuestras vidas son consumidas por estas plataformas.
están diseñadas para mantenernos enganchados, para hacernos priorizar el aquí y el ahora, a menudo a costa de nuestro bienestar espiritual. Esto es una prueba del poder de la mentira que nos han vendido, que esta vida y los aspectos materiales de ella son lo que realmente importa. Imagínate redirigiendo incluso una fracción de este tiempo hacia nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. ¿Qué diferencia haría eso, hermanos y hermanas? Reconozcan la mentira por lo que es y recuperen su tiempo. Enfóquense en lo que realmente importa, su salvación y su relación con Dios. Satanás ha moldeado la cultura de este mundo para que sea incesante. El mundo está diseñado para que personas como tú y yo estemos ocupados. El mundo está diseñado para que estemos más y más distraídos. ¿Te está pasando esto a ti? Espero que no. ¿Te estás volviendo demasiado ocupado para Dios? Espero que no. ¿Estás más enfocado en el aquí y ahora y no en la eternidad? ¿Estás distraído por las preocupaciones de este mundo? Espero que no. ¿El diablo ha desviado tu mente hacia las cosas de esta tierra y no hacia las cosas eternas? Espero que no. Como cristianos, no podemos permitirnos conformarnos a la cultura de este mundo. La cultura de este mundo se trata de hoy y de esta vida. Satanás es altamente hábil en el arte de la distracción. Es quizás el arma más sutil y sorprendente en su arsenal, diseñada para alejar a los cristianos de su fe. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, las distracciones son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, con una variedad de simples diversiones y un contenido mediático implacable que Satanás utiliza hábilmente para desviar nuestra atención de Jesús hacia las preocupaciones menores y pasajeras de este mundo. Esta estrategia de distracción explota nuestras interacciones diarias y los medios que consumimos, fomentando un enfoque en el materialismo, los deseos personales y los problemas contemporáneos que pueden dominar nuestros pensamientos y tiempo. Estas distracciones pueden ser tan atractivas y persistentes que disminuyen nuestra conciencia espiritual y reducen nuestro tiempo para la oración, la lectura de la palabra de Dios y otras prácticas que fortalecen nuestra relación con Cristo. Creo firmemente que puede ser distraído hasta el infierno. Sé que esto no es fácil de escuchar, pero ¿quién te dijo que tienes tiempo? ¿Quién te dijo que tienes tiempo en esta tierra? Responde a la pregunta. ¿Quién te dijo que tienes tiempo? Por favor, responde a esta pregunta. ¿Quién te dijo que tienes tiempo? Tienes una vida, solo una vida. Y si solo tienes una vida, ¿por qué querrías desperdiciarla? Tu eternidad se acerca. ¿Por qué no te estás preparando para ella? No importa qué coche conduzcas, en qué casa vivas, qué ropa uses o cuántos seguidores tengas en Instagram. Dentro de 100 años, alguien más vivirá en la casa que pasaste toda tu vida adquiriendo. Dentro de 100 años, tu coche estará oxidado en algún lugar y nadie vendrá a visitar tu tumba. Satanás sabe esto. Y la gente piensa que Satanás vendrá con cuernos rojos y arrastrará a la gente al infierno, pataleando y gritando. No, él te distraerá directamente al infierno, te distraerá mientras la vida pasa de largo, directamente al infierno. A medida que estas distracciones se multiplican, no solo nos alejan de los compromisos espirituales, sino que también, de manera sutil, reorganizan nuestras prioridades y valores, haciéndonos más susceptibles a una separación espiritual aún mayor. Es crucial que los cristianos reconozcan esta táctica y busquen activamente formas de mantener el enfoque en el crecimiento espiritual y las verdades eternas de Dios. Al comprender la naturaleza de estas distracciones y establecer límites de manera intencional, podemos preservar nuestra devoción y continuar nuestro camino con atención plena. ¿Cuánto tiempo pasas desplazándote sin fin, distrayéndote sin siquiera darte cuenta?
Vivimos en una era dominada por distracciones. Los adolescentes de 16 a 18 años suelen pasar una parte significativa de su día en los teléfonos inteligentes, generalmente entre 7 y 9 horas. Sus actividades incluyen principalmente navegar en redes sociales, ver videos, enviar mensajes de texto y jugar. Los jóvenes adultos de 18 a 24 años dependen mucho de la tecnología digital, tanto para interacciones sociales como para fines profesionales, dedicando entre 3 y 5 horas diarias al uso del teléfono. Los adultos de 25 a 44 años, a menudo profesionales en activo, suelen pasar entre 3 y 4 horas al día en sus teléfonos. Los adultos de mediana edad, aquellos de 45 a 64 años, tienden a usar sus teléfonos inteligentes entre 2 y 3 horas al día, principalmente para navegar en la web, leer noticias y participar en plataformas de redes sociales. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 30 minutos rezando fuera de la iglesia? Estamos viviendo en una época de distracción y permíteme decir esto. Creo que las personas pueden distraerse hasta las puertas del infierno. Sus vidas pasan mientras están mirando una pantalla, distraídos. Hombres y mujeres están envejeciendo, centrándose en cosas que no importan. Desde mediados de la década de 2000, ha habido un aumento significativo en las industrias de la salud y la belleza. Hoy en día, parece imposible recorrer una corta distancia sin encontrarse con alguna manifestación de esta tendencia. La fiebre por la salud y el fitness, que promueve la búsqueda de la eterna juventud y belleza, es esencialmente una obsesión con la apariencia. Esta preocupación por la vanidad desvía nuestra atención del crecimiento espiritual y de desarrollar una relación más cercana con Dios. La fijación en lograr cuerpos perfectos, piel impecable y la necesidad constante de publicar imágenes de nosotros mismos en las redes sociales desvía nuestro enfoque de lo sustancial a lo superficial. No importa cuánto esfuerzo se invierta en preservar o mejorar nuestra apariencia física, nuestros cuerpos son temporales y durarán solo un breve momento en el tiempo. En contraste, nuestras almas son eternas. Es crucial recordar que, aunque no está mal cuidar nuestro bienestar físico, no debe hacerse a costa de descuidar nuestra salud espiritual. Equilibrar nuestras actividades físicas con nuestras necesidades espirituales es esencial, asegurándonos de que nuestra mayor atención y esfuerzos estén alineados con lo que realmente importa en la perspectiva eterna. Las redes sociales y los teléfonos móviles son cosas buenas, son maravillosos. Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, incluso si viven en otro estado o continente. Eso es maravilloso. Puedo hablar con todos mis nietos gracias a la maravilla de la tecnología y eso es maravilloso. Sin embargo, aunque los teléfonos móviles son buenos, pueden ser una distracción. No tengo redes sociales, pero mis hijos y nietos sí, y me cuentan cuánto tiempo de la vida cotidiana ocupan. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Para la mayoría de las personas es revisar su teléfono o desplazarse por las redes sociales. Podría ser que estas cosas se hayan convertido en distracciones que te alejan de mirar a Jesús. Este mundo está lleno de distracciones y hay tantas cosas que quieren apartarte del Señor. Imagina, solo imagina. ¿Cuán diferente sería tu relación con el Señor si pasaras el 50% del tiempo que pasas en redes sociales orando al Señor o leyendo la palabra de Dios a los pies de Jesús? ¿Qué tan diferente sería tu vida? Tu corazón late por Jesucristo. Tu corazón está apasionado por el Señor Jesucristo. Tus ojos están puestos en el Señor Jesucristo. Porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana comienza mirando a Jesús y termina mirando a Jesús. Pero en el medio de ese inicio y final hay miles de distracciones que intentan robar nuestra atención y amor por Cristo. La persona promedio pasa 2 horas al día en redes sociales,
Y aún encontramos tiempo para ver televisión o nuestras plataformas de streaming favoritas. Las distracciones son reales. No estoy diciendo que nunca veas tu programa de televisión o que nunca uses tus redes sociales favoritas. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Has perdido tu amor por Cristo? Porque algunos de nosotros necesitamos llegar a la conclusión de que no estamos viviendo vidas que demuestren que Jesucristo es nuestro primer amor. Tenemos que ser honestos. Este es un mensaje difícil de escuchar, pero es por tu propio bien. En los últimos días, la Biblia nos advierte sobre las distracciones. En los últimos días, la Biblia nos advierte que habrá algo que nos alejará de nuestro amor por Dios. En 2 Timoteo 3:4 se nos dice que las personas serán amantes de los placeres más que de Dios. El placer es una distracción, una mala distracción. Hay placer en la fornicación, hay placer en el adulterio, hay placer en la inmoralidad sexual, hay placer en sembrar discordia, hay placer en vengarse, hay un verdadero placer en las drogas, hay un verdadero placer en el alcohol, hay placer en los pecados de este mundo. Pero permíteme leerte un versículo. 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega al placer, aunque vive, está muerta. El placer del pecado nunca dura. El placer del pecado engaña porque nunca es duradero. El placer es una distracción. Hay personas que deciden tomarse en serio su relación con Dios. Y en el momento en que lo hacen, aparece en su vida un hombre o una mujer que les interesa y los distrae. Cuando pones los deseos de tu cuerpo por encima de las demandas del Espíritu de Dios, entonces has adoptado la religión del placer. La Biblia establece que las demandas del Espíritu son contrarias a los apetitos de la carne. Si elegimos obedecer y someternos al Espíritu de Dios, debemos controlar nuestro cuerpo. No podemos satisfacer los deseos de la carne y agradar a Dios al mismo tiempo. Cuando damos mayor importancia a nuestra carne y sus deseos desenfrenados, estamos practicando la religión del placer, porque el único lenguaje que nuestra carne entiende y con el que mejor se lleva es el placer. Sin embargo, 1 Timoteo 5:6 dice que la que vive en placer está muerta mientras vive. La palabra placer, según ese pasaje, se interpreta como lujo excesivo, ser voluptuoso o estar en una condición de carencia. Antes de mencionar esto a Timoteo, Pablo estaba hablando de cómo las verdaderas viudas deben vivir una vida de consagración total a Dios. Luego, declaró que cualquier mujer que se entregue a la perversión sexual está muerta mientras vive. Esto no exime a los hombres. Cualquier hombre que también se entregue a la lujuria y a la religión del placer está muerto mientras vive. El placer es una distracción y en los últimos días más y más personas se verán distraídas por los placeres pecaminosos. Como creyentes, debemos mantener nuestra mirada en Jesús y alejarnos de cualquier distracción, alejarnos de todo lo que intente apartarnos de aquel a quien amamos. Debemos priorizar a Dios. Hay muchas distracciones en esta vida. Para algunos, su distracción es el dinero, para otros, el deporte, y para otros es como se ven en el espejo. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente importa. No desperdicies tu vida en cosas que no tienen importancia. Hay una cosa que realmente importa y deberías darle prioridad a él. Satanás ha moldeado la cultura de este mundo para que sea incesante. El mundo está diseñado para que personas como tú y yo estemos ocupados. El mundo está diseñado para que estemos cada vez más distraídos. ¿Te está pasando esto a ti? Espero que no. ¿Te estás volviendo demasiado ocupado para Dios? Espero que no. ¿Estás más enfocado en el aquí y ahora y no en la eternidad? ¿Estás distraído por las preocupaciones de este mundo? Espero que no. El diablo ha desviado tu mente hacia las cosas de esta tierra y no hacia las cosas eternas. Espero que no. Como cristianos, no podemos permitirnos conformarnos a la cultura de este mundo. La cultura de este mundo se trata del hoy
y de esta vida. La creencia de que estamos viviendo en los últimos tiempos es una perspectiva que muchos cristianos sostienen, viendo las profecías bíblicas como algo literal y que se está desarrollando en tiempo real. La urgencia y la evidencia son convincentes, y aquí hay 4 razones significativas por las que podríamos estar, de hecho, en los últimos tiempos. La cuarta razón es la más significativa y evidente. Razón 1. La construcción del tercer templo. La construcción del tercer templo es un elemento crucial en la profecía de los últimos tiempos. El tercer templo se refiere a la profetizada reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén. El primer templo, construido por Salomón, y el segundo templo, reconstruido después del exilio en Babilonia, fueron centrales para el culto judío hasta su destrucción. Se cree que el tercer templo jugará un papel fundamental en los últimos tiempos, como se menciona en varios pasajes bíblicos. La importancia del tercer templo se subraya en las profecías encontradas en Daniel 9:27, Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:4, que describen al anticristo cometiendo la abominación de la desolación al exaltarse a sí mismo como Dios dentro del templo. Este acto es un evento clave que señala los últimos tiempos. En los últimos años, ha habido un esfuerzo concertado hacia la preparación de este templo. El Instituto del Templo, una organización judía dedicada a la reconstrucción del templo, ha hecho avances significativos. Han creado planos operativos y elaborado los objetos rituales necesarios, incluyendo un candelabro hecho con 95 libras de oro puro y varios vasos de cobre, oro y plata. Además, se han producido vestimentas sacerdotales y ha habido un esfuerzo considerable para entrenar a los sacerdotes Kohanim para el futuro servicio en el templo. Este entrenamiento implica realizar ceremonias del templo utilizando vasos rituales y construyendo un altar portátil que se pueda ensamblar rápidamente en el monte del templo cuando sea el momento adecuado. El impulso para la construcción del tercer templo está ganando fuerza y su finalización sería un cumplimiento monumental de la profecía de los últimos tiempos. El hecho mismo de que se estén llevando a cabo estos preparativos indica una alineación significativa con las predicciones bíblicas, lo que lleva a muchos a creer que, de hecho, nos estamos acercando a los últimos tiempos. Las actividades del Instituto del Templo no son solo simbólicas, son pasos concretos hacia el cumplimiento de profecías que se han esperado durante milenios. Esta sensación de urgencia es palpable entre aquellos que siguen de cerca estos desarrollos. La anticipación se ve alimentada por el creciente interés y apoyo de varios grupos cristianos en todo el mundo. Muchos cristianos evangélicos ven la reconstrucción del templo como un precursor crucial para la segunda venida de Cristo. Esta creencia ha llevado a un apoyo financiero y político para los esfuerzos de reconstrucción del templo. La convergencia de factores religiosos, políticos y sociales hace que la construcción del tercer templo no sea solo un sueño lejano, sino una realidad inminente. Razón 2. El escenario está preparado para el anticristo. Los desarrollos tecnológicos y sociales de nuestro tiempo están creando el entorno perfecto para el surgimiento del anticristo, como se describe en Apocalipsis 13. Se profetiza que esta figura ejercerá un poder y control sin precedentes, algo que los avances modernos hacen cada vez más plausible. Nuestro mundo nunca ha estado tan interconectado, como se destacó claramente con el reciente apagón global causado por una falla tecnológica masiva. Este incidente demostró cuán frágiles e interconectados están nuestros sistemas, ya que las interrupciones se extendieron por varios sectores en todo el mundo. Este nivel de interconexión allana el camino para que una figura como el anticristo ejerza un control global,
Casi de manera instantánea, además, el impulso hacia la identificación digital y las monedas digitales en varios países se ve como un precursor del tipo de control que tendrá el anticristo. En el Reino Unido, por ejemplo, recientes anuncios en el discurso del rey han destacado la intención del gobierno de introducir identificaciones digitales. Estos avances sugieren un movimiento hacia un sistema en el que la identidad y las transacciones financieras de un individuo pueden ser monitoreadas y controladas de manera centralizada. En un mundo así, la vigilancia generalizada va mucho más allá de la simple identificación y el seguimiento financiero. Cada aspecto de la vida diaria está bajo escrutinio. Desde el momento en que una persona se despierta hasta que se acuesta, los dispositivos inteligentes y los hogares conectados registran conversaciones y movimientos, asegurándose de que ninguna acción pase desapercibida. Los espacios públicos están equipados con sistemas avanzados de reconocimiento facial, haciendo que el anonimato sea prácticamente imposible. La red de transporte está diseñada para rastrear cada viaje, ya sea en coche, tren o incluso a pie, utilizando una red de cámaras y sensores. El desarrollo y la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, la cadena de bloques, blockchain, y los sistemas biométricos están avanzando a un ritmo sin precedentes. Estas tecnologías ofrecen tanto comodidad como control, lo que facilita a los gobiernos y corporaciones rastrear e influir en el comportamiento de los individuos. El cambio global hacia sociedades sin efectivo y monedas digitales es otro factor crítico. Con las monedas digitales, cada transacción puede ser monitoreada y regulada, proporcionando una herramienta perfecta para que el anticristo controle la economía global. El concepto de un gobierno global unificado ya no es una idea descabellada, sino una realidad factible, dado el clima político actual. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial están promoviendo una mayor cooperación y gobernanza global. La idea de un líder mundial que pueda resolver crisis globales y traer paz y estabilidad es cada vez más atractiva para muchos en un mundo lleno de turbulencias e incertidumbres. Cuando el anticristo llegue, no necesitará décadas para establecer su dominio. La infraestructura ya está en su lugar. La era digital, con su énfasis en la vigilancia y el control de datos, proporciona el escenario perfecto para el cumplimiento de estas advertencias proféticas. Esta inmediatez y preparación del sistema global es un claro indicador para muchos de que estamos viviendo en los últimos tiempos, ya que las condiciones descritas en la Biblia para el surgimiento del anticristo se están cumpliendo ante nuestros ojos. La reciente pandemia también ha demostrado cuán rápidamente puede tomar forma un gobierno global. La rápida implementación de confinamientos y restricciones de viaje ha demostrado cómo los gobiernos pueden ejercer un control extenso sobre sus poblaciones. La disposición de las personas a cumplir con estas medidas, a menudo en nombre de la seguridad, ilustra cómo un escenario similar podría desarrollarse bajo el gobierno del anticristo. La infraestructura para la vigilancia y el control masivo, como las aplicaciones de rastreo de contactos y los pasaportes de salud digitales, ya se ha establecido, preparando el escenario para la llegada al poder del anticristo. Razón 3. Lo malo ahora es bueno y el problema del programación predictiva. El cambio en los valores sociales y el papel de los medios en esta transformación es otro fuerte indicador de los últimos tiempos. Tradicionalmente, lo que se consideraba malo ahora, a menudo se presenta como bueno. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un ejemplo claro es la serie de Harry Potter,
donde el héroe es un mago. Históricamente, la brujería y la hechicería fueron condenadas como malas y rechazadas. Sin embargo, la introducción de Harry Potter normalizó estas prácticas para una generación de niños que comenzaron a lanzar hechizos y a fingir que montaban escobas. De manera similar, programas como Buffy, La Cazavampiros y Crepúsculo retratan a los vampiros tradicionalmente vistos como malvados, como héroes. La serie de televisión Lucifer lleva esto un paso más allá al retratar al mismo diablo como un personaje simpático. Este cambio de valores morales va más allá del entretenimiento. Es una tendencia generalizada donde las virtudes tradicionales son ridiculizadas y los vicios son glorificados. Por ejemplo, el sexo antes del matrimonio, que antes se desaprobaba, ahora es común, lo que contribuye al aumento de la inmoralidad sexual. Este cambio se evidencia en el aumento de las tasas de divorcio y la prevalencia del adulterio, ejemplificada por sitios web como Ashley Madison, diseñados para facilitar la infidelidad. Vivimos en una era donde el pecado es conveniente y accesible con solo un clic o un deslizamiento. Los medios de comunicación juegan un papel significativo en esta transformación, moldeando percepciones y actitudes hacia lo que se considera correcto e incorrecto. La normalización de comportamientos y estilos de vida que antes se consideraban inmorales es evidente en diversas plataformas de medios. La música popular, las películas y los programas de televisión frecuentemente glorifican el consumo de drogas, la promiscuidad y la violencia, presentándolos como aceptables o incluso deseables. Este cambio no es solo un reflejo de las normas sociales cambiantes, sino que muchos lo ven como un intento deliberado de socavar los valores morales tradicionales y de sensibilizar a la sociedad ante el pecado. La programación predictiva es otro aspecto significativo de este cambio. Esta teoría sostiene que los medios de comunicación de masas se utilizan para preparar al público para eventos futuros. Aunque controvertida, hay ejemplos convincentes que le dan credibilidad a esta teoría. Por ejemplo, la película de Netflix Leave the World Behind, producida por Barack y Michelle Obama, presenta un escenario inquietantemente similar a eventos del mundo real. Un apagón misterioso que lleva al colapso social. El colapso mostrado en la película refleja el caos que se vivió durante el reciente apagón global de sistemas causado por un fallo en una actualización de software. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si estos retratos en los medios son simplemente entretenimiento o si están preparando sutilmente al público para eventos futuros. La programación predictiva, por lo tanto, sirve como una herramienta para normalizar lo extraordinario, haciendo que lo impensable parezca plausible e incluso inevitable. Al familiarizar al público con estos escenarios, se reduce la resistencia cuando estos eventos ocurren en la vida real, lo que lleva a muchos a creer que estamos siendo sutilmente preparados para el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Además, el aumento de temas distópicos en la cultura popular, como los encontrados en Los Juegos del Hambre, Black Mirror y Westworld, a menudo retratan regímenes autoritarios y el colapso de la sociedad. Estas narrativas, aunque ficticias, moldean la percepción pública y crean una sensación de inevitabilidad respecto a estos escenarios. Esto, a su vez, puede hacer que las personas acepten más fácilmente un mayor control gubernamental y la vigilancia, viéndolos como medidas necesarias para prevenir el caos. Razón número 4. La gran apostasía. En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo escribe: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición».
La frase apostasía se traduce de la palabra griega antigua apostasia, que sugiere una rebelión o un alejamiento. Este término ha generado mucho debate entre los estudiosos de la Biblia. Algunos lo interpretan como una apostasía a gran escala entre aquellos que alguna vez siguieron a Dios, mientras que otros lo ven como una rebelión mundial contra la autoridad divina. Personalmente, creo que Pablo tenía ambas perspectivas en mente y estamos presenciando ambas en nuestro mundo hoy. Estamos siendo testigos de un declive sin precedentes en la adherencia cristiana y en los valores morales cristianos. Las estadísticas revelan una tendencia preocupante. La asistencia a la iglesia está disminuyendo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Una encuesta reciente de Gallup indica que en los Estados Unidos la membresía en las iglesias ha caído por debajo del 50% por primera vez en 8 décadas. Según el Centro de Investigación Pew, solo alrededor del 45% de los adultos en los EUU dicen que asisten a servicios religiosos unas pocas veces al año o con más frecuencia, mientras que un sorprendente 30% informa que nunca asiste a la iglesia. Este declive en la observancia religiosa es una señal clara de la gran apostasía que Pablo predijo. Nuestra sociedad, que alguna vez estuvo arraigada en valores judeocristianos, es cada vez más secular. Miren nuestra nación. Solíamos orar en las escuelas, pero esa práctica ha sido abandonada. Las demostraciones públicas de fe a menudo se encuentran con hostilidad o indiferencia. Este alejamiento del compromiso espiritual no es solo un cambio cultural, sino un indicador profético significativo. Nuestra nación ha rechazado la Biblia, el mismo libro que nos advierte sobre el anticristo y la marca de la bestia. Cada vez más personas desestiman la Biblia como irrelevante o anticuada, dejándolas desinformadas y desprevenidas ante el engaño espiritual que está por venir. A medida que la nación se aleja más de las verdades bíblicas, se vuelve cada vez más susceptible a las mentiras del anticristo. Sin la guía moral y espiritual de las Escrituras, las personas son más propensas a ser engañadas por falsas enseñanzas y por el atractivo de un líder carismático que promete paz y prosperidad. La Biblia proporciona advertencias claras sobre las tácticas del anticristo y la marca de la bestia, pero estas advertencias son ignoradas o ridiculizadas por una sociedad que ya no valora ni entiende la profecía bíblica. Esta ignorancia espiritual prepara el terreno para un engaño generalizado. Cuando el anticristo aparezca ofreciendo soluciones a los problemas del mundo, muchos serán fácilmente influenciados porque carecen del discernimiento que proviene de conocer la palabra de Dios. La decadencia moral y el rechazo de los principios bíblicos en nuestra nación crean un terreno fértil para que las mentiras del anticristo echen raíces. A medida que las personas buscan respuestas y sentido en un mundo caótico, se volverán hacia cualquiera que ofrezca esperanza, incluso si eso los aleja más de la verdad. La urgencia de regresar a los principios bíblicos no puede ser subestimada. Como creyentes debemos mantenernos firmes en nuestra fe, difundir el Evangelio y educar a otros sobre las advertencias proféticas en la Biblia. Solo al arraigarnos en la palabra de Dios podemos resistir el engaño del anticristo y mantenernos firmes en estos últimos tiempos. La erosión de la fe no se limita a los Estados Unidos. A nivel mundial, países con raíces cristianas históricamente fuertes están experimentando declives similares. En Europa, la asistencia a la iglesia está en mínimos históricos, con países como Suecia, Francia y el Reino Unido reportando que menos del 10% de sus poblaciones asisten regularmente a la iglesia. La situación en otras partes del mundo refleja una tendencia más amplia hacia el secularismo y el alejamiento de las prácticas religiosas tradicionales, la revelación del hombre de pecado.
La segunda mitad de 2 Tesalonicenses 2:3 se centra en un evento profético crítico: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que la gran tribulación pueda identificarse con certeza, una persona en particular, conocida como el hombre de pecado o el anticristo, debe ser revelada. Esta figura es central en la profecía de los últimos tiempos y representa la cúspide de la rebelión humana contra Dios. El término hombre de pecado subraya la encarnación del mal y la falta de ley del anticristo. Se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que es adorado. Aunque el anticristo aún no ha sido revelado, la Biblia indica que su aparición marcará el comienzo del fin. A lo largo de los años, muchos han especulado sobre la identidad del anticristo, con figuras como Donald Trump, Barack Obama y Elon Musk mencionadas con frecuencia. Otros candidatos teorizados han incluido líderes políticos como Vladimir Putin, figuras religiosas como el Papa y empresarios influyentes como Bill Gates. A pesar de estas especulaciones, la verdadera identidad del anticristo sigue siendo desconocida. Puede que ya esté en el escenario mundial o que aún esté por emerger. Sin embargo, cuando sea revelado, su identidad será inconfundible. La Biblia proporciona señales claras de su venida. Realizará señales y prodigios, engañará a muchos y establecerá un reinado global de terror y opresión. La urgencia de esta profecía no puede ser subestimada. El surgimiento del anticristo señalará la inminente conclusión de la historia humana tal como la conocemos. Su revelación dará paso a un período de tribulación sin precedentes, descrito en el libro de Apocalipsis como un tiempo de gran angustia y sufrimiento. Aquellos que no estén preparados para este tiempo serán tomados por sorpresa, enfrentando toda la fuerza de la tiranía del anticristo. El mundo moderno, con sus avances tecnológicos y la creciente centralización del poder, proporciona el entorno perfecto para el surgimiento del anticristo. Las identificaciones digitales, los sistemas de vigilancia y la interconexión global hacen factible que un individuo ejerza control sobre todo el planeta. El impulso hacia las monedas digitales y las sociedades sin efectivo se alinea con la profecía bíblica de un sistema en el que nadie puede comprar o vender sin la marca de la bestia. Los gobiernos de todo el mundo implementaron confinamientos, restricciones de viaje y mandatos de salud, a menudo con poca resistencia del público. Esta disposición a cumplir establece un precedente de cuán rápida y efectivamente podría el anticristo establecer su dominio. La infraestructura para la vigilancia masiva y el control ya está en su lugar, lista para ser explotada por una figura de maldad sin precedentes. La Biblia nos advierte que seamos vigilantes y discernientes en estos tiempos. Como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, reconociendo las señales de los tiempos y preparándonos para los desafíos que se avecinan. La aparición del anticristo será un momento decisivo en la historia, separando a aquellos que son fieles a Dios de aquellos que son engañados por el mundo.